creo que tenía... ¿me escuchan ustedes? ¿Sí? Sí. O sea, ese círculo cromático que tenía alrededor de 14.000 colores, lo van a poder llevar adelante con los pomos. Hasta antes era una cuestión digamos, de científicos que se dedicaban como a investigar tintas para pintar tapices. Digamos, con la llegada de los pomos permite que los pintores, además, puedan hacer eso. No sé si más o menos, si puedo dar, si quedó... Sí, bueno, eso, bueno, de esto decíamos, de una cosa que ni siquiera es una tecnología, es un cambio en el soporte material que permitía otras formas de comercialización, que tiene que ver también con el desarrollo del capitalismo y de la cantidad de mercancías que se ofrece un mercado potencialmente importante. Piensen la cantidad, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de los trabajos del año, no solamente el incremento de la cantidad de habitantes de las ciudades, sino de la cantidad de artistas. Y de la cantidad de artistas tratando de ingresar o de que su obra sea legitimada por las instituciones o los agentes del campo del arte del momento. Fue muy fuerte a principios del siglo XIX el lugar del salón oficial. Sí. Yo quería decir una cosita más, Marisa. Cuando vos hablaste de la importancia de contextualizar y cuando hablaste un poquito más atrás del niño, de que se empieza a incluir el niño, en el trabajo práctico de modernidad tiene esa voluntad de que ustedes puedan contextualizar lo que pasa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. O sea, que justamente tratamos de abordar la modernidad desde ese lugar. O sea, y que justamente uno de los autores trabaja a Rousseau como uno de los personajes de la ilustración importantes, digamos, y que justamente es uno de los que más va a abordar a los niños, digamos, pensemos en el Emilio. Quería como comentar eso con el trabajo práctico 1B. Eso era. El 1B, sí. Yo le voy a compartir los apuntes de cátedra si algo les ayudan como para, que son una condensación de algunos libros como para mirar el periodo, que es un periodo fantástico de cambios, donde el mundo conocido empieza a moverse con rapidez. Ellos hablan de, bueno, Baudelaire habla del vértigo de la vida moderna. Todavía se movían en carruajes, pero ya empiezan a notar lo que para nosotros fue, por lo menos hasta que la pandemia paró el mundo, este vértigo permanente, que las horas del día, bueno, el día volaba, los años volaban, los meses, esta sensación de aceleración, hasta unos meses, ¿cuánto? Un mes atrás o un mes y medio, que todo paró, todo se detuvo. Todavía no sabemos cómo sigue, pero bueno, nosotros vamos a seguir estudiando el siglo XIX y mientras veremos qué sigue, qué sigue después, el mes que viene. Es importante, entonces, mientras van haciendo los trabajos, ir haciendo, más que un resumen, ir tomando datos relevantes, pensando en este espacio que mostró Chiara, bueno, que ahora no está, en un espacio trabajado con un orden geográfico, con un orden, espacios geográficos en horizontal y espacio cronológico en vertical, ir viendo los distintos espacios geográficos. Por supuesto, es muy atractiva Francia o París, pero hay lo que es el centro de Europa, el Imperio Austrohúngaro tiene una actividad también, bueno, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Germano, bueno, lo que pasa es su relación está relacionado por toda la cultura occidental a esta zona con los bárbaros que fueron los que invadieron Roma ya, y después siguieron invadiendo hasta la guerra franco-prusiana, que tomaron como
prisioneros a todo el ejército francés y al rey, que fue poco antes de la Comuna. Pero bueno, cuando se levantaron y quisieron armar París, se levantaron los comuneros, se alió, el Imperio Austrohúngaro se alió con Francia para aniquilar a este levantamiento, que era insoportable, digamos, no se podía tolerar. Entonces eso fue arrasado, barrido. Como decía Caro, nunca se saben exactamente las cifras, fue barrido directamente. O sea, no había juicio, digamos, era juicio sumarísimo. Después, en realidad, lo que vemos es, si bien a París la tenemos como este lugar, ¿no?, maravilloso, donde se da el arte, en realidad tenemos que pensar en las primeras ciudades que se conformaron como lugares mugrientos. El código del Classroom, alguien le puede pasar a que está Brandon Ábalos diciendo que no se anotó en el Classroom, pero llegó acá. Pero bueno, o sea que también hay un código de YouTube, que ya lo vamos a usar, que tienen ahí los videos. Acá tenés, Rocío te compartió, Kiara Varese te compartió también el código. Kiara, gracias, Kiara. Para este trabajo del espacio histórico, vamos a dividir los grupos para que podamos ir monitoreándolo y haciéndole un seguimiento entre todos los integrantes de la cátedra como tutores. Así que bueno, cuando lo empecemos, por ahí vamos a hacer reuniones más chicas con menos gente, cada uno, hablando de, bueno, que estuvieron seleccionando de lo que es del primer trabajo, del segundo trabajo. ¿Hasta dónde llegaste con neoclásicos? ¿No llegaste a ver, Carolina, a David y el TP, digamos? ¿Cómo Marisa? ¿Vos lo planteaste como modernidad o ya planteaste neoclasicismo? No, como modernidad. Modernidad, bueno. Modernidad. Ahora vamos a empezar a armar el neoclasicismo. Bueno, ese ahora ya empiezo con eso. Que sería situado a fin del 18, que es el que se superpone con el romanticismo. Claro, con lo que trabajó Silvia Jardín y todo ese mundo de artistas. Y Fede, de los bárbaros del siglo XVIII, ¿qué hay? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Configura tu micrófono para ponerlo o para comunicaciones, o el mejor, digamos, desde la flechita, despegala. Fíjate que hay distintas configuraciones. Configurarlo con micrófono. Hay micrófono. Generalmente está en sonido, así se va a escuchar mejor. Ajá. ¿Lo viste? La desplegás la flechita del micrófono y ¿no te aparecen distintas opciones para el micrófono? A ver. Tenés predeterminado y después tenés a lo mejor otras opciones que son que vos ves. ¿Dices seleccione dispositivo de sonido ahí? Sí, micrófono. ¿no te aparecen micrófonos? ¿No te aparece la palabra micrófono? No lo estoy encontrando. Bueno, yo te escucho bien. Bueno. Ahí abajo, sí. Bueno, yo voy a hacer una introducción pre-romanticismo, dando el contexto histórico sería el territorio germano, y voy a dar una introducción también a lo que va a ser la música clásica, que va a ser importante en lo que hoy en día conocemos como Alemania. Entonces, el contexto histórico va a estar dado por las guerras prusianas y austríacas, y eso va a llevar a la consolidación del territorio germano. Y después una segunda parte, donde vamos a ver, ya lo que nos compete, que son los artistas plásticos de Alemania, que van a ir también en relación con lo que van a ir leyendo.
del texto de línea, línea Sí, cátedra oficial. De Jansson y Rosenblum, Claro. ese texto base. Y va a haber un agregado que sería como bibliografía ampliatoria, que no va a ser obligación de leerla, pero para los que quieran acudir a ella para ampliar el conocimiento y que los ayude con la línea histórica, va a estar a disposición. Bien, bien. Eso como para tener ese mapeado, es decir, que, bueno, sí, en Francia, porque Francia pasó a ser, era, hasta principios del siglo XX, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue la cuna del arte. Si uno quería ser reconocido, tenía que ser visto en París. Es decir, eso hasta, piensen, hasta los futuristas lanzan su manifiesto ahí en París, porque si no, no existía. El lugar era París. Y todos los artistas pasaban o exponían. Era un lugar donde había que ser visto. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta son las exposiciones que se realizan. Vamos a empezar a ver, claramente a mediados de siglo, las primeras exposiciones de artistas que artistas organizan como individuales por afuera del sistema del arte, o sea, por afuera del museo. Hay una fuerte tensión entre los artistas y las instituciones de la más fuerte era la del arte, el museo y la academia. Hay una tensión muy fuerte porque tienen un criterio de selección de acuerdo a un canon, que justamente los artistas que nosotros vemos son los que transgreden ese canon. Por eso Courbet, en la Feria Mundial de 19, Silvia, 40, era anterior a... La de Courbet es de 1855, la exposición que él hace individual en paralelo a la exposición universal. Bien. Que él se alquila una carpa enfrente de donde es la exposición universal y hace una retrospectiva de su obra. Después vamos a ver aparecer estos eventos, inclusive el surgimiento de la figura de Marchand, más a fines del XIX, como alguien especializado en arte, que tiene, lo que a veces el artista no tiene agenda para invitar a críticos de publicaciones de periódicos, o sea, tiene la posibilidad de que periódicos o medios, los únicos medios que existían eran los medios gráficos, publiquen sobre este artista. Tiene agenda de burguesías altas y medias que pueden ser, que en general, son las clases que compraban arte. La alta burguesía empieza a consumir arte porque quería tener acceso a los bienes simbólicos de la aristocracia. Ustedes piensen que cuando surge esta clase poderosa económicamente, la aristocracia era una clase que estaba empobrecida, es decir, lo que tenía era apellidos ilustres, y Gustave Courbet, sí. Estefanía me pregunta si hablo de Courbet, de Gustave, sí, creo que es el único Courbet, aparte en el 19, así famoso. Empiezan, es decir, ya tenían el dinero, generalmente se casaban, o sea, hacían alianzas por matrimonio para tener acceso también a esa prosapia, pero querían acceder a valores simbólicos intangibles, de los cuales el arte, las artes, en realidad, es el elemento, es su signo más brillante, entender de arte, al coleccionar arte, tener, contactos con artistas para obtener retratos propios de su familia, era como un signo de cierto así de roce cultural. Era muy valorado simbólicamente el acceso al conocimiento.
recuerden el contexto de la enciclopedia, el iluminismo, de todos los descubrimientos, del origen de todas las ciencias, de nuevas técnicas y tecnologías, ese contexto muy dinámico que deslumbró a esa generación porque fue rápido, fue el crecimiento de las ciudades, la aparición, el surgimiento y crecimiento de las ciudades exponenciales se da en 2 décadas. Veníamos de cambios, la humanidad venía de cambios que llevaban 100 años. Y esto empieza a ser una aceleración extrema, 20 años, y cambia el paisaje. Era como una experiencia muy fuerte. Y estos estos primeros modernos urbanos, empezaron a sentirse cierto orgullo de ser parte de un momento de quiebre. Pero también, bueno, tenía el arte cuando cambia el mundo, empieza el mundo moderno, el arte cambia, el arte deja de ser una artesanía, se separan, las artesanías son las cosas útiles que sirven para algo. Y el arte tiene una función espiritual. Ahí que aparecen, se homologa con una experiencia religiosa, la experiencia espiritual era la experiencia estética. Empiezan, y en Alemania, en el centro de Europa mucho, como una línea de producción también científica, el pensamiento estético, estética como ciencia, que es una parte de la filosofía que se especializa en estudiar lo bello, es decir, el tema, la belleza. Y hay muchos cambios en torno a esta palabra. Antes lo bello era algo que guardaba una proporción y medida. Algo bello respondía a un canon. Tenía una determinada composición que respondía a géneros, a cada composición respondía a un género artístico, el más valioso era el género histórico, de la pintura histórica. El retrato tiene también larga tradición y una fuerte codificación, tenía. Un género menor era, por ejemplo, el paisaje, en esa época. Pero bueno, lo bello era fácil de reconocer que era una obra de arte y que no, si no se respondía a estas estructuras conceptuales, prácticas y codificadas de forma. En un retrato el personaje central estaba en el centro, digamos, era una figura ubicada en el centro de la composición. Había un montón de recursos que eran entendidos por todos. Inclusive también el recurso al iconotexto integrado en la pintura que empieza a aparecer a fines del 18, piensen en Goya, lo vamos a ver a Goya, porque Goya llega a su obra tardía hasta 1830 y algo, o sea que lo vamos a ver, pero la duquesa de Alba, que él le pone muchos textos, solo de Goya y uno, y ella con el dedito que está señalando, siempre hace este juego al lado de la firma, o David, cuando, bueno, con Marat, que escribe como si fuese un homenaje a Marat, su firma pasa a estar en el centro de una especie de lápida conmemorativa, es decir, donde pone la firma, pone a Marat y ahí pone la firma, su firma. Y antes lo había hecho con Bonaparte. O sea, esos iconotextos también como recurso. Bueno, todas estas formas y codificaciones que cambiaron inclusive después del barroco, van siendo puestas en cuestión por los modernos, los artistas modernos. Y por lo tanto, el salón y el museo los rechazaba. Y bueno, esta búsqueda de nuevos espacios, de mostrar su obra, y de que un crítico escribiera para tener legitimación y que lo contrataran para lo único que da plata, que es los retratos, o bien, bueno, para una casa que le pidan una obra en especial para decorar una casa burguesa. El rol de la crítica, que aparece como moderna en 1830, tiene un lugar muy importante. Ustedes piensen que toda la comunicación es en primera persona, o sea, el único medio que
podía traspolar el tiempo eran los medios impresos, diarios en las revistas. En el siglo XIX aparecen muchísimas publicaciones y publicaciones especializadas, de poesía, de arte, de filosofía, de pensamiento, de enciclopedia. Hay mucho material impreso, que era el único medio masivo existente, y fue muy poderoso, fue muy fuerte. Diarios, cantidad de diarios, inclusive especializados. Hubo diarios o publicaciones especializadas en cómic, aparece el humor o la sátira política en el siglo XIX, y había publicaciones que se especializaron en eso. La figura de Daumier fue una figura muy popular, y su obra estaba fundamentalmente pensada para la página de los diarios. Y era tan popular que el original se mostraba en un local comercial, en la vidriera, y la gente se agolpaba para mirar la obra que iba a ser publicada en el diario del día siguiente. Es un mundo dinámico.